Éxodo capítulo 25, 8. Allí hay una palabra que quiero compartir con ustedes, por favor, de suma importancia que podamos considerar esta palabra del Señor, y después nos vamos a centrar, amado hermano, en un elemento de esto tan importante que es el arca. Vamos a hablar un poquito del tabernáculo, pero quiero detenerme en el arca. Cuán importante era el arca en aquel tiempo, porque allí descansaba o habitaba la presencia del Señor. ¿No es cierto? Cuando hemos leído y estudiado el arca, amado hermano, allí se basaba o descansaba la presencia maravillosa de nuestro Señor. Le voy a invitar que vamos entonces a considerar en primera instancia Éxodo 25:8. Ahí vamos a estar considerando la palabra del Señor. Habiéndolo encontrado, nos ponemos de pie y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La Biblia dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Santo es el nombre del Señor. Repetimos, y dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Padre amoroso, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu palabra, por tu mensaje, por tu instrucción, porque tú nos permites cada día, Señor, tener a disposición el oír tu palabra. Tu palabra nos santifica, tu palabra es agua, tu palabra es pan. Tu palabra, Señor, es aquella que alumbra nuestro caminar diario. Te adoramos, Señor. Gracias damos por este maná que cae del cielo cada mañana, cada domingo, cada miércoles, cuando venimos a adorar y a bendecir tu nombre, Señor. Padre mío, que en esta mañana, Señor, todos puedan ser bendecidos, bendecidas, y podamos, Señor, entender cuál es el tabernáculo de Dios, ese lugar donde tú habitas, ese lugar, Señor, que tú mandaste a construir, Señor, para habitar en medio de nosotros. Padre, gracias damos. Pedimos que tú bendigas también a quienes en esta hora nos están viendo a través de las redes sociales. Aquellos que nos están viendo, Señor, a través de distintas plataformas, les bendecimos también. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, amado hermano. Qué importante poder considerar, amado hermano, la palabra del Señor. Cuando vemos esto tan lindo como es, amado hermano, el tabernáculo de Israel. Era una tienda en medio del desierto, ¿verdad? Era una tienda en medio del desierto, en la cual estaba construida, no como Moisés y el pueblo la querían hacer, sino tenía algunas especificaciones que Dios les había entregado. Amén. En relación a la materia, en relación al contenido, a las dimensiones, la ubicación, la orientación. Por lo tanto, el tabernáculo de Israel, amado hermano, es el santuario portátil de Dios. Era el santuario de Dios que Dios ordenó construir al pueblo durante su peregrinación por el desierto. Y allí este tabernáculo, amado hermano, allí se manifestaba la presencia de Dios, y en aquel lugar se realizaban cultos y sacrificios al Señor. Podemos ver la descripción, amado hermano, de todo esto en Éxodo 25, 31, 35, 40. Pero hoy día yo me paro en la palabra en el Éxodo 25, 8, cuando dice: y harán un santuario para mí. Qué tremendo, qué importante. Dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Cuando usted y yo llegamos acá a la iglesia, lo que debemos llegar a hacer es levantar un santuario para que Dios pueda habitar y estar en medio de nosotros. Un lugar preparado, un lugar diseñado, ojo, no como ellos querían, no como los sacerdotes querían, no como Moisés quería, no como el pueblo quería, sino conforme a las medidas y a la estructura que el Señor tenía. Escúcheme, enseñanza no es como tú y yo queremos. No es como tú y yo queremos medir a Dios. Es conforme a lo que Él, amado hermano, quiere hacer con nosotros. Que el Señor nos bendiga. Ahora, ¿qué era el tabernáculo? El tabernáculo era una tienda sagrada móvil. Que el Señor nos bendiga. Era una tienda móvil sagrada.
Y el Señor en el Nuevo Testamento a través de Pablo dijo: ya no habitaré más en templo hecho por mano del hombre, más habitaré en el corazón del hombre. Usted y yo somos la tienda móvil hoy día, donde Dios quiere moverse, donde Dios quiere caminar, donde Dios quiere estar con cada uno de nosotros. La casa favorita de Dios no son los grandes templos. La casa favorita de Dios es tu corazón y mi corazón. Que el Señor nos bendiga. Amado hermano, esta tienda móvil diseñada por mandato directo de Dios y construida bajo la dirección de Moisés, un hombre de Dios. ¿Cuál era el propósito, amado hermano, del tabernáculo? Ser el lugar de la presencia de Dios. Allí se manifestaba el Señor, allí estaba el Señor. Y el pueblo se movía en el desierto. Y ponga atención a esto: el pueblo de Dios no estaba allí viviendo sobre pétalos de rosa. El pueblo de Dios no estaba viviendo en paz. El pueblo de Dios estaba en guerra. El pueblo de Dios iba avanzando. El pueblo de Dios iba en el desierto. Pero allí es necesario tener preparado el tabernáculo de Dios, porque allí está la presencia del Señor. Cuando estás solo, cuando estás en el desierto, cuando estás luchando, cuando todo es desértico, allí está la presencia del Señor. Allí está el tabernáculo, que era la presencia o el lugar de la presencia del Señor. El tabernáculo establecía un sistema de sacrificios. Había muebles dentro donde estaban los sacrificios. La mesa, el lavatorio y un montón de elementos más que vamos a estar viendo en esta hora. El tabernáculo, amado hermano, enseña el camino de acercamiento a Dios. El tabernáculo tenía una estructura de funcionamiento que enseñaba al pueblo cómo se debía comunicar con Dios. El patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Repito, no es conforme a nuestras estructuras, es conforme al modelo y la estructura del Señor. Y a veces los que nos ha apartado de no conocer a Dios en su esencia, de oídas te había oído, dijo un varón por ahí, mas ahora mis ojos te ven, es porque hemos querido ver a Dios conforme a nuestras estructuras. Pero a Dios se le ve, se le siente conforme al sentido que Él le da a su relación con el hombre. Que el Señor nos ayude. El tabernáculo mostraba simbólicamente, y escuche bien esto, la obra profética y futura de Cristo en favor de nuestras vidas. El tabernáculo mostraba la obra de Cristo en favor de cada uno de nosotros. El tabernáculo era desmontable para poder moverlo cada vez que el pueblo se movía en el desierto. Era una estructura movible, amado hermano, ya que el pueblo de Dios no tenía un lugar para habitar, andaba allí en busca de lo que Dios había prometido a cada uno de ellos. La estructura del tabernáculo tenía 3 áreas principales, cada una representaba, escuche bien, un nivel de acercamiento con Dios. Cada parte del tabernáculo mostraba un nivel de cómo el hombre se relacionaba con el Señor. Había un lugar llamado el patio exterior, donde el pueblo traía sus sacrificios. Allí el pueblo llevaba sus sacrificios y allí estaba, amado hermano, principalmente 3 elementos. El altar del holocausto, lugar donde se sacrificaban animales. Un lugar de sacrificio, amado hermano. ¿Qué simboliza esto hoy día para la iglesia, para usted y para mí? Simboliza que cuando llegamos a este lugar tenemos que tener el sacrificio por el pecado cometido, amado hermano. Y el Padre nuestro lo dice: perdona nuestras ofensas. El lugar simboliza el sacrificio por el pecado. Y bendito es el nombre del Señor, simbolizaba ya la obra de Cristo allí en la cruz del Calvario. Era el lugar donde se sacrificaban corderos y la sangre era vertida allí en las 4 puntas de aquel lugar, marcando y determinando que toda la tierra sería bendecida por la obra expiatoria de Cristo el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. La Biblia dice: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Santo es el nombre del Señor.
Bendito sea el nombre del Señor. Somos el tabernáculo del Señor. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión, amado hermano. Tiene que haber sacrificios. Tiene que haber entrega, amado hermano. Dentro de este lugar estaba la fuente de bronce también. Había un lugar, una fuente de bronce, ¿para qué era? Un lavadero donde los sacerdotes se lavaban antes de ministrar. Era un lavadero de bronce donde los sacerdotes se lavaban antes de ministrar, amado hermano. La Biblia dice que usted y yo somos sacerdotes del Señor, llamados a ministrar en su presencia. Cuando llegamos a este lugar debemos también lavarnos, purificarnos. Debemos purificarnos, amado hermano. No podemos llegar acá como sacerdotes, como ministros, ofendiendo el tabernáculo de Dios y llegar como Kiko y Caco y llegar acá como nada. Debemos llegar y purificarnos. Sacerdotes del Señor, mujeres y hombres que ministran de la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude. Hoy día también está aquella fuente de bronce que es la limpieza que usted y yo tenemos por la palabra de Dios. La palabra de Dios es el agua de Dios que nos limpia cada día. Somos limpiados a través de la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga. Somos limpios por la palabra del Señor. Si no nos confrontamos con la palabra del Señor, no podemos ver nuestro estado natural. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es la posición? La Biblia es el espejo. ¿O no? Hoy día usted se vino para acá y usted se miró en el espejo, ¿o no? Sí, se empezó a mirar en el espejo. Me pongo esta chaqueta, me saco esta chaqueta. Me pongo este pantalón, me saco este pantalón. Algunos que tenían más fe, voy sin chaqueta y llegaron con frío. Amén. La Biblia es lo mismo, nos miramos en ella y debemos reflejarnos cómo estamos, amados hermanos. Repito, fuente de bronce, el lavadero, el lavacro, donde se lavaban los sacerdotes antes de ministrar. Enseñanza, aplicación espiritual y viva, amado hermano. No puede ministrar si antes usted no ha sido lavado. No puede ministrar si antes usted no ha sido limpio por la palabra del Señor. Porque si usted sube sucio, va a entregar la suciedad que tiene, amado hermano. Va a hablar y predicar lo que usted siente en su corazón. Y muchas veces hay suciedad, muchas veces hay rencor, muchas veces hay envidia, muchas veces hay tantas cosas y lo predicamos. Enseñanza bíblica, en el tabernáculo el sacerdote primero se lavaba para poder ministrar. Santo es el nombre del Señor. Dentro de este tabernáculo había un lugar muy importante que era y se llamaba el lugar santo. Que el Señor nos ayude. El lugar santo, amado hermano. El lugar santo no era para todos. Y hay por eso que muchos llegan y muchos se aburren y muchos se van y muchos no quieren compromiso con la obra, amado hermano, porque acá hay un tema espiritual. Solo los sacerdotes podían entrar al lugar santo. No era para todos, no era para aquel que tenía el entusiasmo solamente, no era para aquel que quería hacer mil cosas, no. El lugar santo era un lugar reservado para los sacerdotes y ellos entraban diariamente. Que el Señor nos ayude. No entraban el día domingo y el día miércoles solamente al lugar santo. Y a veces nos acostumbramos, pero si tengo reunión el día domingo y miércoles, ¿qué pasa con los otros días? Los sacerdotes ministraban todos los días dentro del lugar santo. No es una cuestión de reunión, es una cuestión de relación. Amén. No es una cuestión de que hoy día tengo reunión. No es una cuestión de reunión. No es una cuestión de religión. Es una cuestión de relación con el Señor. Elementos principales que habían en este lugar, el lugar santo. El candelabro de oro.
había un candelabro de oro llamado el menora. Entraba allí, estaba el lugar para alabarse, pero después estaba allí el candelabro de oro, amado hermano. ¿Qué reflejaba eso? La luz de Dios. La luz de Dios. La luz del Espíritu Santo del Señor. En el lugar santo allí está la luz de Dios, amado hermano. En el patio no estaba el candelabro, en el patio estaban los sacrificios, pero en el lugar santo estaba la luz de Dios, amado hermano. Para conocer a Dios debemos estar desde el lugar santo al santísimo, amado hermano. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué había allí? La luz de Dios. Proféticamente mostrando allí, amado hermano, era Cristo crucificado en la cruz del Calvario como la luz que traía esperanza al mundo. Si hay algo que hoy día le falta al mundo es la esperanza del Evangelio, es la esperanza de un Cristo vivo, es poder levantar la serpiente como lo hizo allí Moisés levantando la serpiente en el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, dice la palabra. Somos responsables. Cristo como la luz del mundo, amado hermano. Que el Señor nos bendiga. Estaba el lavatorio de bronce, el candelabro, pero también estaba la mesa con los panes de la proposición. Había una mesita allí con 12 panes que representaban las 12 tribus de Israel. Dios aseguró que el pan y el agua nunca nos faltaría. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. Hemos pasado, quizá usted ha pasado crisis nacionales, familiares, individuales, pero sin duda nunca ha faltado el pan en tu mesa. Pero sin duda la despensa nunca ha estado vacía. Sin duda no había nada. Alguien llegó, golpeó tu puerta y te trajo la provisión, porque es promesa del Señor, amado hermano. Había provisión para las 12 tribus de Israel. Esta mesa simboliza la provisión divina. Ellos estaban en el desierto, pero allí estaba el maná del cielo. Cuando no estaban en el desierto no habían visto el pan de ángeles. Pero cuando estaban en el desierto, comieron y degustaron el pan de ángeles. Cuando usted y yo estamos en el desierto, cuando usted y yo la pasamos mal, es allí donde vemos poderosamente la mano del Señor. Es allí cuando podemos y estamos autorizados a degustar el pan de ángeles. Bendito sea el nombre del Señor. Los 12 panes simbolizan la provisión divina prometida en la palabra del Señor. Los 12 panes simbolizan la relación constante que Dios quiere tener contigo. Usted no come pan con cualquiera. Usted no come un pan con cualquiera. Usted come pan con los que ama, con su familia. Sobre su mesa no está cualquiera. Sobre su mesa están a quienes usted ama. Y Dios quiere tener esa relación contigo, alimentarse contigo, estar contigo, tener una comunión diaria contigo. Que el Señor nos bendiga. Y ahí el texto lo dice: y hará además un candelero de oro puro, labrado a martillo, y se hará el candelero su pie y su caña y sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Después de los 12 panes estaba el altar del incienso. Bendito sea el nombre del Señor. Se quemaba incienso, amado hermano, continuamente. El incienso, ¿qué simboliza, amado hermano? La oración del pueblo de Dios que sube a su presencia. Subía como un aroma, un perfume agradable delante de la presencia del Señor. Cuando hay una mujer que ora, cuando hay un hombre que ora, cuando hay una madre que ora, cuando hay un hijo que ora, usted está quemando incienso espiritual que llega a la presencia del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. La oración del pueblo de Dios sube ante la presencia de nuestro Señor. Tu incienso llega allí, amado hermano, ante la presencia de nuestro amado Salvador.
la oración, la intercesión. Sube allí delante de la presencia del Señor. Mire usted lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 8, versos 3 y 4, por favor. Vaya conmigo allí a la palabra del Señor. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incenciario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo ¿a qué? ¿A qué, amado hermano? A las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Bendito sea el nombre del Señor. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Cuando oras con entendimiento, cuando oras con conocimiento, de tu boca, de tus cuerdas vocales, de tu labio pasa la mano del ángel. Y el ángel la vierte allí, en la presencia del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Tus oraciones no quedan aquí, tus oraciones llegan allí, a la presencia del Señor. Tus oraciones llegan allí a la presencia del Señor. Y el humo del incienso con las oraciones de los santos subió a la presencia del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Y posteriormente, allí estaba, amado hermano, uno de los elementos más importantes que encontramos, el arca del pacto. Era el mueble más sagrado, amado hermano, el arca del pacto. Allí estaban las tablas de la ley, ¿no es cierto?, el decálogo bíblico. Estaba la vara de Aarón y un pocillo o recipiente con el maná. Eran los tres elementos que estaban allí guardados. Ahora, acá hay un significado espiritual tremendo, amado hermano. El arca simboliza el gobierno de Dios, amado hermano. La presencia de Dios. La vara de Aarón representaba el liderazgo. Iban los sacerdotes, ¿no es cierto?, y dejaban la vara allí. Y la vara que florecía era aquel que Dios había llamado para liderar. ¿No es cierto? ¿La vara de quién floreció? De Aarón. Dentro estaban las tablas de la ley y estaba allí como recuerdo al pueblo que Dios y que tu Dios y mi Dios es un Dios proveedor que traía o entregaba el pan de ángeles en medio del desierto. Santo el nombre del Señor. El arca del testimonio, amado hermano, era donde habitaba Dios, la presencia misma del Señor. El arca del testimonio era el objeto más sagrado del tabernáculo. ¿Sabe por qué era tan importante, amado hermano? Y acá quiero detenerme. El arca del testimonio, aquel lugar, era el lugar que representaba la presencia de Dios, representaba el gobierno de Dios y representaba la gloria de Dios. Representaba tres elementos importantes y ponga mucha atención a esto. Todo el tabernáculo, todo lo que te he nombrado, todos los muebles, los utensilios giraban en torno al arca del Señor. Usted recuerda cuando el rey Saúl perdió el arca. ¿Recuerda usted lo que pasó? El pueblo perdió la gloria, perdió la presencia y se lo llevaron los filisteos, ¿no es cierto? Y se llenaron de tumor, ¿no es cierto? La historia la conocemos. Escuche bien, el arca representa la presencia de Dios. Sin arca, un hombre, un ministerio, una familia, un pueblo de Dios no puede avanzar. Sin la presencia del Señor no hay dirección, amado hermano. Sin la dirección del Señor, el pueblo se pierde. Repito, el arca es la presencia del Señor y sin presencia no hay dirección y sin presencia el pueblo se pierde, amado hermano. En esta enseñanza de esta palabra, la iglesia que es usted y soy yo no podemos vivir sin la presencia de Dios. No podemos vivir sin el arca del testimonio, amado hermano.
Escuche bien, el arca del pacto de Jehová de los ejércitos moraba entre querubines, dice la palabra del Señor. El arca representa o representaba el trono de Dios en medio de su pueblo. Y allí, si usted conoce el arca, estaba sobre la cubierta dos ángeles que tocaban allí con sus alas. Y allí en medio estaba, amado hermano, la llama de la gloria de Dios, más conocida como la Shekinah de Dios. Y allí estaba la presencia permanente del Señor. Amado hermano, esto nos enseña algo muy poderoso. Dios no quiere y no quería ser un Dios distante. Dios no quiere ser un Dios distante contigo. El Señor dice que Él quiere habitar en medio de su pueblo. Dios no quiere ser contigo un Dios de domingo y un Dios de miércoles. Dios quiere ser un Dios en todo momento. Y leíamos Éxodo 25:8, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Dios sigue buscando hoy altares para habitar. Dios no está buscando edificios. Dios no es atraído por los edificios. Dios no busca estructuras para habitar. Dios está buscando corazones rendidos para poder habitar dentro de ellos. Dentro de esta arca, como te comentaba, estaban las tablas de la ley que representan la palabra del Señor. Dios gobierna a su pueblo y a los hijos de Dios a través de su palabra. Quien no conoce la palabra y no se somete a la palabra, no puede ser gobernado por Dios. Un hombre, escuche bien, un hombre, una familia, una iglesia sin palabra se puede convertir, amada hermana y amado hermano, tenga mucha precaución. Se puede volver en una persona emocional, una iglesia emocional. Se puede convertir en un hombre, una mujer o una iglesia superficial. Una iglesia, un hombre de Dios, una mujer de Dios sin palabra, se vuelve vulnerable al error. Cualquier cosa le va a engañar porque no tiene peso de la palabra del Señor. Y no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que cumple la palabra del Señor. Por eso una iglesia llena de palabra, un hombre lleno de palabra es una iglesia firme y estable en los caminos del Señor. Dentro de ella estaba la vara de Aarón que reverdecía, según Números 17:8, si lo podemos ver, por favor. Libro de Números 17:8. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo, del testimonio de aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Mire usted qué lindo. Dejaban la vara allí y Dios elegía al que iba a gobernar, al que iba a ser un líder allí. La vara seca floreció, amado hermano. Cuando tú llegas seco acá a la iglesia, seco a la presencia del Señor, Dios trae sobre tu vida reverdor, amado hermano. Dios te hace florecer en su presencia. La vara floreció milagrosamente. ¿Qué representa esto? Autoridad divina del Señor. Esto representa vida sobrenatural sobre el hombre y la mujer de Dios. Escúchame bien. Dios puede hacer florecer lo que estaba muerto. Si usted ha llegado muerto, enfermo espiritualmente, si usted ha llegado sin flores, si ha llegado sin estar floreciendo, Dios hoy día puede cambiar tu situación y hacer florecer lo que estaba muerto. Dios puede hacer florecer tu ministerio, hermano. Hermana, tu ministerio. Dios puede hacer florecer y levantar una vida espiritual apagada. Dios tiene el poder y la autoridad. Dios puede reverdecer el llamado divino que está sobre tu vida. Aquel llamado que tú dijiste a lo mejor pasó, no. Está ahí y Dios lo puede hacer reverdecer, amado hermano. Dentro de este hermoso lugar estaba el maná, que representa la provisión de Dios. Durante 40 años Dios lo alimentó sobrenaturalmente. Y hasta el día de hoy
Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Jesús es el pan de vida. Cristo es el verdadero maná del cielo. Tu Cristo, mi Jesús, tu Jesús es el verdadero maná del cielo. ¿Por qué, amado hermano? Porque Él ha dado vida por ti y por mí. El propiciatorio en Cristo es el lugar del perdón. Sobre el arca estaba el propiciatorio, amado hermano. Una vez al año el sumo sacerdote rociaba la sangre allí. Esto representa que el pecado era cubierto. En Cristo, en nuestra fe, no es una vez al año, no es en la Semana Santa. Es cada día que tú y yo oramos, Él nos perdona de nuestras rebeliones y nuestras culpas son perdonadas. Esto representa que tu pecado y mi pecado es cubierto. Eso es solamente a través de la obra de Cristo allí en la cruz de Calvario. Y la Biblia dice algo tremendo, amado hermano. Dice a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Jesús se convirtió en nuestro propiciatorio eterno, no en una vez al año, eterno y para siempre. Ahora podemos acercarnos a Dios con libertad, libres por la obra hecha allí en la cruz del Calvario. Escuche bien para concluir esta palabra. Cuando el arca avanzaba, Dios abría camino, amado hermano. Cuando el arca se movía, allí Dios se movía a nuevos tiempos, a nuevos proyectos, a nueva conquista con el pueblo del Señor. En el libro de Josué capítulo 3 dice que Josué caminó con el arca y el Jordán se abrió. El río Jordán fue abierto. Cuando tú caminas con el arca del Señor en tu vida, puertas serán derribadas, caminos serán enderezados, cerrojos de hierro serán abiertos cuando caminas con la presencia del Señor. Posteriormente en Josué 6, los muros de Jericó cayeron. Dieron vuelta, rodearon con el arca del Señor. Esto revela principios espirituales tremendos, amado hermano. Cuando la presencia de Dios vaya delante de ti, cuando tú lleves la presencia de Dios delante, verás que lo imposible se comienza a mover. Los ríos que no te dejan pasar serán abiertos. Los caminos que no te dejan avanzar serán limpios. Las puertas cerradas serán abiertas. Comenzarás a ver milagros sobrenaturales cuando dejes que el arca de Dios, la presencia de Dios, camine en tu vida. Y hubo un hombre que entendió esto. Y cuando entró a gobernar, lo primero que quiso hacer fue recobrar el arca de la presencia del Señor. Cuando David fue rey, lo primero que quiso fue traer el arca, la presencia de Dios, de vuelta a su casa. La trajo allí en 2 de Samuel 6:14. Y cuando la presencia del Señor está, las cosas son distintas. Cuando el arca del Señor está, las cosas son diferentes. Dice la palabra, amado hermano, que y David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová. Y ahí está la palabra. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido de un efod de lino. David entendía algo que muchos han olvidado. David entendía algo que muchos han dejado atrás. La presencia de Dios vale más que el poder. La presencia de Dios vale más que la riqueza. La presencia de Dios vale más que grandes templos. La presencia de Dios vale más que el éxito, amado hermano. Hoy nosotros somos el arca de Dios. En el Antiguo Testamento habitaba en un arca, pero en el Nuevo Pacto Él dice que Él quiere habitar en el corazón de los hombres. Y el apóstol Pablo dijo, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ya no es el tabernáculo, el deseado por Dios. Ahora es tu vida, es mi vida, el lugar donde Dios quiere vivir. No ignores que somos templo del Espíritu Santo.
No ignores que eres portador y portador de la gloria del Señor. No ignores, no descuides que somos templos del Espíritu Santo del Señor. No ignores que somos testimonios de Dios en medio de la tierra. La iglesia Kairos en el monte es el arca del Dios viviente. Somos el arca, la presencia del Dios viviente en medio de esta comunidad. Dios desea habitar en su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Dios y la presencia de Dios quiere transformar tu historia. Quiere transformar y cambiar tu historia. Todo esto se cumple cuando tú y yo dejamos que el arca del testimonio, la presencia de Dios, vaya delante de nosotros. Donde está Cristo hay perdón. Donde está Cristo hay vida. Donde está Cristo hay restauración. Y donde está Cristo, allí está la gloria maravillosa del Señor. El tabernáculo es usted. El tabernáculo soy yo. Camina siempre con la presencia del Señor delante de ti. Les invito a que se pongan de pie, por favor, y vamos a orar al Señor. Vamos a pedir que el Señor nos pueda estar bendiciendo en esta hora. Oramos por aquellos que nos ven también a través de las redes sociales. La importancia de entender que somos hoy día el arca viviente donde Dios quiere vivir y habitar. Padre bueno, Padre amoroso, en esta hora te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Te damos toda honra, toda gloria, toda presencia. Señor, venga sobre nuestras vidas en esta hora, Señor. Llenando nuestra vida, dirigiéndonos donde está, Señor, tu presencia y dirección. Donde está tu presencia, Señor, hay una bendición para el hombre, para la iglesia. Permítenos caminar con tu guía, con tu presencia. Permítenos entender, Señor, lo que tú quieres hacer con cada uno de nosotros. Padre, permítenos caminar con tu presencia, caminar con el arca del testimonio en nosotros, Señor. Entender los propósitos, el sentido, Señor, que nos entrega cada día tu presencia en nuestras vidas. Padre, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Permítenos, Señor, caminar en rectitud, caminar en tu presencia, cumplir, mi Dios, y entrar al lugar santo, al lugar santísimo y experimentar la Shekinah de Dios, aquella presencia presente, continua de Dios para con cada uno de nosotros. Permítenos ser una iglesia viva, una iglesia que lleve tu presencia, una iglesia que marque diferencia, una iglesia, Señor, que muestre al Cristo de la gloria en cada lugar. Padre, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos por siempre. Pedimos tu bendición ahora sobre nuestras vidas. En el nombre bendito y poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.